Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto busqué. Vamos a continuar con estas prédicas doctrinales que estamos llamando los distintivos del bautista. ¿Cuáles son los distintivos del bautista? Y ya hemos visto cinco o seis, y hoy vamos a ver un distintivo del bautista muy, muy importante. ¿Y qué distintivo es ese? El distintivo de la libertad de conciencia, la libertad individual. Ojo, estamos hablando de un tema más profundo. ¿Qué significa eso? De que en la iglesia, nosotros, el creyente bautista, tiene libertad de conciencia, libertad individual. Nosotros no creemos que el evangelio se deba propagar a palo, a garrote, o con insultos, o con rabia, o obligado. No. En algunas épocas sabemos que el cristianismo lo hizo. Por eso hubo inquisición, por eso hubo perseguidos para matarlos o para torturarlos. Eso fácilmente no lo vas a encontrar en la iglesia bautista. Te puedo asegurar que eso fácilmente no. Habrá iglesias no perfectas. Y en las iglesias no perfectas se pueden ver cosas. Yo he entrado a iglesias bautistas un poco extrañas. Pero nuestra doctrina de fe y la palabra de Dios nos deja libertad de conciencia. Y nosotros tenemos que predicarla, y nosotros tenemos que enseñarla, y nosotros tenemos que respetarla, sobre todo el liderazgo. El liderazgo debe respetar esa libertad de conciencia. No nos tenemos que asustar, ni tenemos que irle encima a nadie, como esos hermanos que se la pasan peleando con la misma palabra de Dios, con los versículos, para convencer al otro o para regañarlo. No. Nosotros predicamos y punto. Y ya pare de contar. Y predicamos el evangelio del Señor. Por eso, nosotros, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, en el versículo 5, dice: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en este orden de ideas, hermano, yo quiero decirte que nosotros no tenemos que estar contendiendo. Dice, alguno hace diferencia entre día y día. Hay iglesias que pelean cuándo es el día del Señor, si es el domingo o si es el sábado, cuál es el día especial y de qué manera. No estamos para eso. Algunos juzgan al otro porque comen ciertas comidas que no se puede comer cerdos. Algunos cristianos inclusive no comen cerdo. Y critican al que come cerdo. O porque la Biblia dice ya en Levítico que no hay que comer cerdo. Pero estamos haciendo, ojo, una interpretación mala. Pero aunque nosotros sepamos y creamos que están haciendo una interpretación mala, tenemos que respetarlo. Y tenemos que predicar sin obligarlo, sin pretender doblegarlo o coaccionarlo. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que estar convencidos plenamente en nuestra mente, como dice este pasaje de la Biblia. Cada uno esté convencido, plenamente convencido en su propia mente. Y sobre esa base tenemos que actuar sobre la base del convencimiento interior en la palabra de Dios. Por eso, nosotros, cuando hay hermanos que piensan diferente, no salimos. Usted nunca me ha visto a mí contendiendo ni peleando con nadie por la palabra de Dios. Usted me ha visto que yo puedo compartir con muchos de pensamiento diferente.
y a veces guardo respetuoso silencio, pero no me dejo convencer de nadie, sino solamente por la palabra de Dios y por la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien me dice algo que va en contra de mi fe, yo le digo, ¿por qué me dices eso? Y me dice, no, por muchas cosas. Y entonces, a veces, inclusive algunos me dicen, por la Biblia. Yo le digo, muéstrame, enséñame. Y entonces, a veces me distraen con cosas, pero muéstramelo en la Biblia. A veces son capaces de mostrarme unos versículos y yo le digo, pero no dice lo que estás diciendo. Y se ríen. No, pero hermano, lo que pasa es que... No. ¿Cuál es tu fuente suprema de autoridad? ¿El hombre o la palabra de Dios? El hombre o la palabra de Dios. Algunos inclusive me hablan con mayor convicción de unas cosas extrañas que no son nuestras, que el Feng Shui, que el tercer ojo, que no sé, muchas cosas. Y yo los escucho y les digo, bien, está bien. Explícame con la palabra de Dios eso dónde está y muéstramelo. No, el Feng Shui no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero, por ejemplo, el Feng Shui habla de los colores en la casa. Muéstrame dónde está lo de los colores en la casa. No, ahí no está eso. Ah, bueno, entonces tenemos un problema. Porque no creo en eso. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, que nosotros debemos tener libertad de conciencia y tenemos que respetar la libertad de conciencia de los otros. Nosotros tenemos que entender que no podemos obligar a nadie a creer. No podemos obligar a nadie a creer. Tenemos que ser serios y respetuosos con eso. Pero ¿a qué nos lleva la libertad de conciencia? La libertad de conciencia en la palabra de Dios nos lleva a lo primero, es a saber que tenemos que tener y profesar una ayuda mutua. ¿Cómo? Claro, una ayuda mutua. Tenemos que los hermanos en la fe, dice la palabra de Dios, primero a los hermanos en la fe. Por eso dice Efesios en el capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro en su actividad, hace que el cuerpo crezca. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. O sea, que nosotros vamos a crecer si nosotros entendemos que pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Unos con otros. Y entonces, por eso, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 25, dice algo muy hermoso. Dice la palabra de Dios, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para eso es que tenemos libertad de conciencia y tenemos que profesar la libertad de conciencia. Tenemos que mantener y respetar la libertad de conciencia. Otra cosita que nos debe dar la libertad de conciencia es que nos enseña a mantener los dones, el don de la fe que hemos profesado. Claro que sí. Cada uno de nosotros tiene sus dones. Y nosotros, como hermanos de la iglesia, miembros los unos con los otros, tenemos que ayudarnos a preservar los dones. Por eso dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios hay que avivarlo.
pero también tenemos que avivarlos los unos con los otros, los unos con los otros. Por eso dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 6 también, y es importante entonces que entendamos que debemos tener libertad de conciencia, que debemos respetar la libertad de conciencia de las personas, de los que están alrededor nuestro, que esa libertad de conciencia nos lleva a una ayuda mutua y a que los dones que el Señor nos ha dado, tenemos nosotros que colocarlos al servicio del Señor. Y dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 6, que de manera que, dice la palabra de Dios, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberalidad, o el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esa libertad de conciencia nos lleva a nosotros a que tenemos que aprender a usar los dones, no guardarlos, no tenerlos ahí encerrados. No, porque eso no es del Señor. Por eso nos está diciendo también que tenemos que ejercitarlos. Y esa parte es muy importante, no negarnos, porque ahí viene un problema con la bendición, cuando el Señor te ha dado de sus dones y tú te niegas a ejercitarlos. Por eso dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todos no tenemos todos los dones. No tenemos todos los dones. Tenemos nosotros que entender que no hay jerarquía entre nosotros. Escucha, iglesia, no existe jerarquía entre nosotros. No existe uno más importante, que el que profetiza es más importante que el que sirve las mesas, que el que sirve las mesas es más importante que el que hace el aseo. No, por favor. No existe jerarquía en la fe con nosotros. Nosotros entendemos que cada uno de nosotros, en la libertad de conciencia y en la libertad del espíritu, profesamos los dones con liberalidad. Y en esa libertad de conciencia respetamos y entendemos que no hay don mejor que el otro. Porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor no dice quién es más importante. No, ni el pastor. El pastor tiene una responsabilidad. Una responsabilidad. Está clara en la Biblia. Pero el pastor tampoco es que venga a ser la persona más importante de la iglesia y tienen que de pronto servirme en un plato diferente. No. A todos los atendemos igual, a todos los miramos igual, a todos les servimos igual. El pastor de pronto sí tiene una responsabilidad mayor. ¿Sabes cuál es? Servir. El don del servicio. Esa es la responsabilidad mayor que tiene el pastor. A todas las cosas doctrinales que hemos visto antes, agréguele que nosotros, por la palabra de Dios, debemos tener y profesar libertad de conciencia, ejercitar nuestros dones, ponerlos al servicio de la obra y entender que los dones no nos dan ninguna jerarquía. No, eso no. Tenemos que tener la humildad en nuestro espíritu para saber que los dones son del Espíritu Santo. Y como son del Espíritu Santo, nosotros nunca vamos a entender que yo soy tan especial
que a mí el Espíritu Santo me dio un don más especial que a otro. No, no, por favor, no es así. No es así. Yo quiero decirte algo acerca de la libertad de conciencia. Y fue algo que al comienzo me preocupó mucho, 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 mucho. Mucho. Porque me cuestioné. Y es acerca de mi hijo menor, todos lo conocen. No, todos no, la mayoría lo conocen. Tiene 14 años. Entonces lo fui a buscar al colegio y me dijo, tengo que decirte algo, papá. Oh, hijo, cuéntame. En el carro yo venía y me dijo, no creo en Dios. Entonces, wow, qué declaración tan fuerte para mí. Y lo miré y me dijo, ¿qué piensas? Entonces yo le dije, bueno, me imagino que siendo un hombre inteligente, un joven inteligente, tienes una razón y un motivo. Si no lo tienes, me preocupo. Y me dijo, oh papá, claro que la tengo. Es que yo veo que todas las personas van a la iglesia para pedir cosas, para pedirle a Dios cosas, cosas que quieren, cosas de dinero, cosas de tener en las manos o cosas de pasiones y sentimientos. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ya dejé de preocuparme porque lo fui entendiendo. Y entonces, ¿no crees en Dios por eso? Me dijo, no. Y yo dije, wow, tengo que respetarle su libertad de conciencia. Fue lo primero que pensé. Y entonces lo miré y le dije, pero, porque me preocupé por mi testimonio ante él. Y le dije, ¿eso es lo que tú ves en mí? ¿Eso es lo que tú ves que yo hago? Y me dice, no, tú eres diferente. Tú no haces eso. Y entonces, ¿por qué me comparas? Porque yo creo en Dios. Y me dice, bueno, es que es diferente, papá. Tú eres diferente. Y yo, bueno, entonces pensé yo en mi mente, mi testimonio va bien. Entonces le dije, pero ¿qué? Papá, es que yo creo que mucha gente le pide a Dios tantas cosas que pueden solucionar ellos. Ay, y yo dije, eso es lo que yo le enseño a la iglesia. Ojalá lo hagan. Me dicen, se meten en problemas y después le están pidiendo a Dios que lo saquen y ellos pueden salir. Tienen que tomar, tiene 14 años mi hijo. Tiene 14 años y me dijo, tienen que tomar decisiones y no las toman. Y quieren cosas que si trabajan y se esfuerzan pueden tener, pero se las piden a Dios. Yo me quedé, ¿yo qué hago, Dios mío, con este muchacho? Ya no estaba tan preocupado por su primera declaración. Estaba preocupado por la capacidad de análisis que dije, Dios mío, tengo un muchacho especial. Tengo un muchacho especial. Y pensé en ustedes, iglesia. Y pensé en las personas que van a la iglesia. Y cuando él me dice eso, me dice, se ponen a pedirle a Dios cosas que ellos pueden solucionar, pero no toman la decisión. Y yo dije, ¿qué libertad de conciencia tiene mi hijo? Creo que le estoy dando un buen testimonio. Pero yo seguía un poco preocupado por su primera declaración, no mucho ya. Le dije, ¿pero crees en Jesucristo como su Señor y Salvador? Y se quedó mirándome y me dijo, bueno, pues sí. Entonces ya yo refresqué un poco mi corazón. Pero me puse a pensar en tanto joven que las familias y los pastores obligan a ir a la iglesia y los obligan a profesar la fe y los obligan a comportarse de cierta forma en la iglesia. Y yo dije, Señor, en ese momentico lo pensé delante de él, no lo dije en voz alta, pero lo pensé, dije, Señor, dame sabiduría para criar a este joven, la voy a necesitar, dame mucha sabiduría. No quedé tan preocupado porque reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y entendí que él tiene un conflicto con esa forma de creer tan banal, de usar a Dios para solucionarle lo que uno no es capaz de solucionar, porque como me dijo él, no toman decisiones. Esa libertad de conciencia es la que respetamos. Cuando tú
no tomas decisiones, tienes libertad de conciencia, pero tienes también que entender que tu vida va a seguir igual. Y al final me dijo algo mi hijo que también me dio mucha tranquilidad. Me dijo, papá, es que le piden a Dios tantas cosas y le piden para que no toman decisiones y quieren que Dios les solucione las cosas, pero ellos no cambian. Siguen siendo los mismos y quieren bendición de Dios y no cambian. Y yo dije, wow, a este pelado tengo que ponerlo a predicar. Pero en su momento, cuando él me dijo, pero no cambian, yo dije, está hablando un joven de 14 años, Señor. Y le piden a Dios para que Dios le solucione las cosas y no toman decisiones. Tú también, en tu libertad de conciencia, si no tomas las decisiones que sabes que debes tomar, no te quejes. No te quejes. Enfrenta y asume tus decisiones. En estos días, estoy tratando una parejita de casados. Y el hombre, el varón, le gusta la parranda, le gusta el whisky bastante, y todos los sábados sale con sus amigos. El sábado es una cosa sagrada para él. Se va y a veces llega a las 7, 8 de la mañana. Él me dice que no va con mujeres, le gusta el ron, el whisky. Y estando en la reunión, en la consejería, él dijo, vea, pastor, yo no voy a decir mentira. A mí me gusta el whisky y yo eso no lo voy a cambiar. El sábado es mío. Yo le digo a ella que me acompañe y no me quiere acompañar. Yo digo, acompaña a tu marido. Me dice, no, yo no quiero acompañar porque a mí no me gusta eso. Ah, pues, pero lo escogiste como tu esposo. Sí, acéptalo. ¿Cómo? Acéptalo. Y deja de sufrir. Acéptalo. Es tu decisión. Estás aquí para una consejería. ¿Y qué quieres? No estás aquí para que yo le predique a tu esposo para que él cambie. No estás aquí para eso. Si no, llévalo a un psicólogo. O ve a la iglesia a ver si se transforma su vida cuando reciba a Jesucristo. Pero ese es el hombre que tú escogiste. Acéptalo sin sufrir. Y me dijo, ¿y si no? Déjalo. Pastor, ay, y entonces, y si no, déjalo. Si no eres capaz de aceptarlo y no eres capaz de dejarlo, sufre. Esa es la libertad de conciencia. Algunos la libertad de conciencia la usan para no cambiar, como decía mi hijo de 14 años. Y para orar y decirle, Señor, cálmame de esto. Mira, otra vez estoy endeudado. Tengo el vicio y no puedo controlar lo que gasto o me manipulan o lo que sea o estoy en esto. Pero no tomas la decisión y oras para que Dios la tome. Tú tienes tu libertad de conciencia y tienes que tomar decisiones. El bautista entiende que en su libertad de conciencia debe respetar credo. No importa la iglesia. Debe respetar política. No importa la política. Debe respetar casa. No importa cómo sea la casa del hermano. Esa es la casa de él. Debe respetar vida. Él quiere llevar su vida. Mira, está mal, eso no te trae bien. Ah, bueno, está bien. Debe respetar. Debe predicar la palabra de Dios. Punto. Yo quiero que este distintivo bautista tan especial, que nos hace tan especiales, tú lo lleves en tu corazón y lo atesores en tu corazón. No es un distintivo bautista fácil. Predicarlo como doctrina es difícil. Espero haberme hecho entender. Ya son 6 o 7 los distintivos bautistas, 8 creo, que hemos predicado y que hemos enseñado. Yo quisiera que los escucharas cada vez que puedas en el canal de YouTube. Porque te van a dar bendición, paz, tranquilidad y una espiritualidad tremenda. Porque la espiritualidad no es estar orando contra el diablo todo el tiempo. No. Dice la palabra de Dios que Él pelea por sus ovejas. Él las defiende.
Eso dice la palabra de Dios. Él las defiende. Pero tienes que hacer algo de lo que decía mi hijo. Debes cambiar. En tu libertad de conciencia, debes ser consciente de la decisión que tomaste por hacer o por no hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdóname, iglesia, esta prédica tan extraña. Perdóname. Ya esta es la última prédica de Distintivos Bautistas. No los voy a cansar con más. Pero es importante que las atesores en tu corazón. Porque muchos piensan que la Biblia solamente nos enseñan a pelear con el diablo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Mi esposa es un problema en el nombre de Jesús. Padre, mi esposo es un problema en el nombre de Jesús. Padre, mis hijos son un problema en el nombre de Jesús. Padre, mi trabajo es un problema en el nombre de Jesús. Pero seguimos igual. Y tomamos las mismas decisiones y nos embarcamos y no somos capaces. Gloria a Dios. Yo quiero que cierres tus ojos y que escuches esta oración. Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo encontré el camino que tanto buscaba.